Queridos hermanos, estamos en la primera materia, en la primera clase de esta certificación en esta escuela permanente de instrucción a cada uno de ustedes, líderes de grupos pequeños. Estamos con la materia o con la clase técnicas de enseñanza. Realmente esto es bien importante. El ideal que quisiéramos que se alcance a través del trabajo que hace el líder del grupo pequeño es romper cualquier insinuación o cualquier tendencia a mantener una monotonía que enfade y que baje los ánimos del grupo pequeño. Realmente el grupo pequeño tiene dos columnas importantísimas. La primera de ellas, que es fundamental, tiene que ver con la convivencia del grupo pequeño. El grupo pequeño realmente debería de ir creciendo la relación entre sus miembros de tal manera que sea anhelado el momento de la semana cuando se reúnen. ¿Por qué? Porque se han llegado a tomar cariño, han llegado a crecer en su relación social, en su confraternidad. Ese es un ideal que quisiéramos alcanzar. Pero el otro punto importante es que usted como líder de grupo pequeño no llegue a la reunión semanal a leer la lección que corresponde para esa semana. No quisiéramos que los grupos pequeños caigan en el error, o los líderes de los grupos pequeños caigan en el error de llegar a leer como quien está repasando una lección de primaria en la escuela. No, realmente deberíamos de ser expertos en hacer preguntas importantes sacadas de la lección para discusión, una discusión no larga pero amena, profunda, que traiga luz al material que ya han estudiado los hermanos del grupo pequeño, y entonces que esa reunión sea realmente una reunión de crecimiento en el aprendizaje, pero también de crecimiento en la relación. Eso creará un ambiente que fortalecerá la vida espiritual del grupo, que es lo que quisiéramos. Así es que adelante con la clase de técnicas de enseñanza. Esperamos que la disfruten, esperamos que le saquen el mayor provecho, y agradecemos al pastor Saúl Pérez Varo por ayudarnos en esta clase. Es un pastor que estudió normal, que enseñó por muchos años, que fue director de instituciones, así es que conoce la materia, y estamos seguros que ustedes le sacarán provecho a cada uno de los aspectos que él está compartiendo con nosotros en esta primera clase. Dios les bendiga en técnicas de enseñanza. Un placer saludarte. Sabes que esta es una clase y estoy muy contento de poder compartir contigo una clase que tiene que ver con técnicas de enseñanza para líderes de grupo pequeño. De paso, quiero felicitarte porque, de veras, ser líder de un grupo pequeño no es una cosa sencilla. En primer lugar, es un llamado de Dios para atender un pequeño grupo, que es una pequeña iglesia. Te conviertes realmente en un pastor de ese pequeño rebaño. Y eso, hay razón para felicitarte por eso. Sabes que hablar de técnicas de enseñanza, la palabra técnica tiene que ver más con estrategias. Y enseñanza tiene que ver con dirigir el camino. Así que cuando tú aprendes técnicas, algunas técnicas de enseñanza, estás conduciendo al grupo pequeño por un camino. Le estás diciendo, vete por aquí, vete por allá. El líder del grupo pequeño realmente es un privilegio, es un verdadero privilegio. Ser líder de un grupo pequeño es una responsabilidad, es cierto, es un compromiso también. Estos tres elementos unidos te convierten en un verdadero líder del grupo pequeño. Ese grupo pequeño que
como hemos visto ya a través de los días desde que empezamos este proyecto, es un grupo de 3 o más personas que se reúnen con propósito de confraternizar, de convivir, de dialogar, de participar unos con otros. Y en un momento dado, por supuesto, llegar a un momento donde hay que compartir algo que tiene que ver con la Biblia. Así es que es un hombre líder, el líder del grupo pequeño es un hombre o una mujer privilegiado por Dios. Está también privilegiado por la iglesia, porque la iglesia te confía ese pequeño grupo. Y es un privilegio de tu decisión, porque tú decidiste finalmente integrarte a este proyecto de grupos pequeños y empezar a convivir con ellos, a confraternizar con ellos, y te conviertes en un líder. ¿Quién es un líder? Es alguien que tiene influencia sobre otras personas. Eso es el liderazgo. El liderazgo es natural a veces en los padres, es natural en los maestros. Tú lo ves, tú lo vives. Lo mismo que las técnicas de enseñanza, a veces las aprendes de manera natural. Pero es importante tener bien claro qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Este hombre y esta mujer son responsables ante Dios, porque Él es el que llama. Y el trabajo que realiza un líder de grupo pequeño tiene que ver con un llamado, tiene que ver con esa intencionalidad de carácter espiritual, donde tú y un pequeño grupo se reúnen y se sienten felices de poder estar participando juntos. Pero también eres responsable ante la iglesia, porque la iglesia te escogió para eso, la iglesia te invitó para eso. Tú aceptaste un llamado y ahora eres líder de un grupo pequeño. Eres responsable, por lo tanto, también ante la decisión que tomaste. Un líder de grupo pequeño es un hombre, como dije, y una mujer con disposición de entrega. ¿Cómo se manifiesta esta disposición de entrega? Se manifiesta en pensamiento, se manifiesta en sentimiento y en acción. Recuerda bien estos 3 elementos, porque el pensamiento, ¿verdad?, es la información que tú tienes, la información que agarras de aquí, de allá, para poder estar listo para que en el momento que tú te reúnes con tu grupo, tengas algo que compartir con ellos. En sentimiento, porque pues es algo que tú sientes, algo que te emociona. Estás pensando cuando estás en el trabajo, estás en la familia, hoy es día de la reunión del grupo pequeño. Y sientes el deseo de ir a estar con ese pequeño grupo, a compartir con él, a convivir con él, a manifestar ideas, pensamientos, pero también no solamente es una entrega en pensamiento, en sentimiento, sino también en acción. En acción porque es algo que tú estás acostumbrado a llevar adelante. Estás acostumbrado a ir, a venir, a hacer, a compartir, a estar siempre, ¿verdad?, en disposición de continuar con ese grupo, de no dejarlo caer, de que el ambiente se vuelva tan bonito, que la atmósfera sea tan linda, ¿verdad?, que la gente sienta deseos de venir. Vamos a ver entonces ahora la importancia de las técnicas. Sabes que muchas veces, y tú lo has escuchado, hay gente que se atreve a tirarse al agua sin saber nadar. Tú sabes que eso es un riesgo. A través de mi vida yo he sabido de muchas experiencias que no son buenas respecto a eso, pero aplicándolo a esto, sabe que la enseñanza es algo bien importante, sobre todo el asunto que tiene que ver con técnicas. Cuando uno se arriesga a ir sin mucha información acerca de esto, pues se topa con ciertas dificultades. ¿Y en qué consisten las técnicas? Pues realmente es el fundamentar los hechos, es decir, tener fundamento para decir, esto voy a compartir. Enseñar a los demás, a los miembros de un grupo pequeño, en cómo suceden las cosas, por qué suceden y para qué suceden. Es bien importante entonces tener esa información. Como te decía hace un momento,
lo que tiene que ver con el pensamiento, el sentimiento, la acción. El pensamiento es entonces algo que tú sabes. ¿Lo sabes por qué? Porque lo conseguiste de aquí, de allá, conseguiste información. Es algo que ya sabes. El sentimiento es algo que yo siento, es decir, estoy emocionado con eso. Y en el asunto que tiene que ver con la acción, es algo que yo hago. Qué importante es que lo que tú compartes, tú lo estés haciendo. Sabes que se trata de incentivar el deseo de aprender. Se trata de preparar algo para compartir. Se trata de planificar de manera sencilla y concreta lo que tú quieres que los demás aprendan y que tú lo has aprendido. Se trata, las técnicas de enseñanza, de diseñar algo que tiene que ver con, dicen los que saben, de didáctica, es decir, de poder darle a los demás, poner algo en los demás, darle directrices a los que te están escuchando. Y tú puedes, a través de este proceso, comprobar el aprendizaje. Porque tú le preguntas a los alumnos, a los miembros de tu grupo, ¿qué les pareció esto? ¿Qué aprendimos en esta mañana o en esta tarde, según el tiempo en que tú te reúnas con ellos? Y puedes comprobar el aprendizaje. Así que quiero compartir contigo algunas técnicas que tienen que ver con preguntas. También más adelante las vamos a ver. Y con adiestramiento de que puedas encontrar la preparación, encontrar la forma de poder hacerlo mejor como líder del grupo pequeño. Así que hay principios. Vamos a ver entonces la importancia de estos métodos, sobre todo los métodos que tienen que ver con la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia merece que nosotros usemos métodos. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro común. No es un libro que podemos leerlo de tapa a tapa solamente. La Biblia necesitamos sacar de aquí, de allá, ver el contexto, ver el porqué. En la Biblia hay que saber quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué condiciones lo dijo, a quién lo dijo, cuál es el contexto de lo que dijo. Y esas situaciones lo van a uno enseñando a profundizar. Y en unos cuantos momentos tú puedes dar una enseñanza significativa. ¿Cuándo el aprendizaje se vuelve significativo? Cuando se queda en la mente de los alumnos, de los oyentes, de los miembros del grupo. Entonces, los métodos de enseñanza son muy importantes. Saben que nuestros pensamientos deben estar frescos. Esos pensamientos que tú traes al grupo debe ser algo que tú tienes fresquecito, que lo acabas de preparar. Sabes que a veces da pena ver que algunos maestros le tiran a los alumnos con trigo y del trigo se hace el pan. Pero cuando tú les tiras con trigo, ellos batallan mucho para masticar ese trigo. ¿Qué quiero decirte cuando te digo que los pensamientos deben estar frescos? Ese trigo tú lo debes moler primero. Poder hacerlo, lograr hacer una masa rica y preparar algo especial. No le hace que sea un panecillo pequeño, pero dárselo preparado, que lo saboreen, que lo disfruten. Es pan fresco. Porque si tú le tiras con trigo, pierden el tiempo masticándolo, dejan de ponerte atención. Notan la importancia de llevar algo preparado, de tener métodos. Y deben ser nuestros mejores métodos. Buscar la mejor metodología. A veces es metodología que tú aprendiste cuando eras niño. Quizá lo aprendiste de tu padre, de tu abuelo, pero es importante tener claro que debemos llevar algo bien preparado. Usar métodos, los mejores. No hay métodos exclusivos. A veces tú escoges un método, otra persona puede tener otro método. Lo importante es lo que ocurre al final, si la gente aprendió. Y cuando tú vas a la gente y le preguntas qué aprendimos en estos momentos que pasamos juntos, y ellos te dicen, te das cuenta de que algo quedó en ellos.
Así que debemos poner nuestro más ferviente esfuerzo. Vuelvo a reiterarte que ser líder de un grupo pequeño es un verdadero privilegio. Debe convertirse en una emoción para ti. Vamos entonces a empezar con la importancia de las preguntas como método. Quiero leerte algo que el doctor Elvis Díaz escribió en su libro Conexión. Dice, las discusiones grupales motivan la participación del miembro, logran captar su atención y permiten la expresión de sentimientos, pensamientos y emociones. Nota esto importante, ayudan a integrarse al grupo y a romper las barreras interpersonales y les permiten aprender a través de la experiencia. Me encantó este pensamiento, ¿sabes? Porque este pensamiento involucra a la gente. La involucra de tal manera que este tipo de discusiones que tú puedes empezar a tener, estas dinámicas, esto motiva la participación. El miembro se siente mejor. ¿Sabe que en el grupo pequeño la gente se siente mejor para participar que en la iglesia? Está participando, está actuando, dice lo que piensa, lo que siente. Y entonces logran, dice el texto captar su atención y la expresión de sus sentimientos. Al final de cuentas, permite aprender a través de la experiencia. Nota lo importante que es entonces ese método a través del diálogo, de las preguntas. Hay un método que se llama el panel. Es una discusión entre 4, 6, 10 miembros que conocen el tema a discutir y entonces se motivan para empezar a hablar. Tú lo haces, empiezas con una pregunta. El propósito de este método es identificar o aclarar un problema. Aclararlo. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de Pablo acerca de la justificación por la fe? Haces la pregunta. Y entonces surgen preguntas. Bueno, la verdad es que yo no sé qué es justificación por la fe. Y ya empieza la discusión. Usted no sabe, hermano, y empiezan a hablar. Todos dan su opinión acerca de esto. Y entonces empiezan sobre el tema de justificación por la fe. Nace a través de una pregunta. Surgen otras preguntas a veces, o posiciones o pensamientos que la gente había escuchado acerca de esto. Trae diferentes puntos de vista al momento, al grupo, y esclarece algunas ventajas o desventajas que tienen que ver con el tema. Pero lo más importante es que despiertan el interés y comentan asuntos de que tienen que ver con la actualidad del pensamiento. Nota qué importante. Entonces la dinámica de grupo es imprescindible que haya una dinámica. Porque la dinámica es la expresión del grupo. Describe la relación y atmósfera con la cual un grupo interactúa y crece. Es un pensamiento tomado del mismo libro Conexión del doctor Elvis Díaz. Quiero repetir, la dinámica de grupo es la expresión del grupo y describe esta dinámica, la relación y la atmósfera con la cual un grupo interactúa y crece junto. Están para crecer ahí. Voy a compartir también 3 preguntas que conectan, que compartió conmigo también el pastor Elvis Díaz a través de su libro. Hay preguntas anecdóticas. ¿Qué son las preguntas anecdóticas? ¿Sabe que las preguntas anecdóticas procuran la narrativa? Tú le preguntas, oye, ¿cómo te fue de vacaciones? ¿Y qué va a hacer la persona? Te va a narrar, te va a explicar, algunos con detalles. Te va a explicar, te va a toda la información que él obtuvo de allá, las cosas que impactaron su vida en sus vacaciones, con una sola pregunta. Puede durar horas platicándote, porque estás provocando que él empiece a narrarte, te explique. Pero así como puede ser una pregunta acerca de sus vacaciones,
puede ser preguntas acerca del grupo, de la iglesia. ¿Cómo te has sentido en el grupo en estos últimos meses que nos hemos reunido? Entonces, una pregunta que promueve que la persona te platique a ti su sentimiento, su sentir, te platique. Puede ser que esté emocionado con el grupo, puede ser que esté inconforme por alguna cosa, pero él te va a narrar cuál es su situación. Hay otras preguntas de posibilidad. Estas alientan a la posibilidad de que ocurra. Un ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros oráramos como Daniel oró? Y entonces la gente empieza a hablar, estás despertando el interés. Y algunos levantan la mano y empiezan, ay, pastor, nos convertiríamos, o al líder, a ti te dicen, nos convertiríamos en personas muy espirituales. Porque a Daniel le dio unos resultados extraordinarios, mantenerse de parte de sus convicciones. Y fue castigado por orar 3 veces al día. Fue acusado, fue llevado al foso de los leones. Y miren los resultados. Un hombre extraordinario que quedó escrito no solamente en los libros, en la Biblia, y tantos libros que se han escrito de eso, sino en los libros del cielo. ¿Qué pasaría si nosotros oráramos como Daniel? Y esto provoca la reflexión, alienta la posibilidad de que lo mismo que ocurrió con él puede ocurrir en mi vida también. Hay otro tipo de preguntas, las preguntas retóricas. Estas preguntas quizás no se contestan, pero sí te invitan a que tú reflexiones, a que tú te pongas a pensar, te pongas a reflexionar. Cuando lees un texto de la Biblia o les lees un texto de la Biblia y tú les dices, ¿hasta cuándo Dios va a seguir llamándonos? ¿Cuánto más tendrá Dios que esperar para que nosotros respondamos a su llamado? Y quizás no son preguntas que tenga que responder cada uno, sino que se pone a reflexionar. Lo invitas a la reflexión, lo invitas a que se ponga a pensar realmente qué está pasando conmigo. Quiero también compartirte que existen preguntas cerradas y preguntas abiertas. Sabes que las preguntas cerradas solo tienen una corta respuesta, no promueven el diálogo, la respuesta es muy personal. Un ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cuál sería la respuesta? Es una respuesta corta. Te van a decir bien o muy bien. Es una pregunta cerrada. Otra, cuando termina la reunión y tú le dices, oye, ¿vas a venir a la próxima reunión? Lo más probable es que te diga sí. Es una pregunta cerrada. Pero también hay preguntas abiertas. Las preguntas abiertas motivan el diálogo. Pueden ser respondidas por más de uno en el grupo. Pueden ser enriquecidas inclusive. Por ejemplo, ¿cómo escribirías tus sentimientos ante una experiencia como la de Daniel, como decíamos antes, en el foso de los leones? ¿Cómo describirías tus sentimientos? Entonces la gente hablar, pones abierta la pregunta, la lanzas. Ay, yo me sentiría así. Ay, yo tendría mucho miedo. Ay, yo pensaría así. Yo seguiría orando, qué sé yo, pero hay diferentes formas de responder. Y ya para cerrar con esta clase, quiero compartir y decirte, saber algo ya no es suficiente. Es preciso también saber enseñar. Es importante que compartamos lo que nosotros llevamos, lo que nosotros hemos aprendido. Por eso te dije al principio en pensamiento, sentimiento y acción, pensamiento, algo que yo sé, algo que yo siento y algo que yo hago. ¿Cómo, para finalizar, cómo aplicarlo? Te voy a decir 3 pasos bien sencillos. Diles lo que vas a decir cuando estés ante el grupo. Dile lo que vas a decir en unas cuantas palabras. Saben,
voy a compartir esto, le dices, y los dejas bien claro. Esto es lo que les voy a decir. Número 2, diles lo que dijiste que les ibas a decir. Ya lo acabas de decir, entonces diles eso. Esto es el desarrollo. Lo primero es la introducción. Lo segundo es el desarrollo de eso que dijiste que ibas a decir. Y lo tercero, retroalimenta lo que dijiste que dirías y lo dijiste. Es tan sencillo como eso. Retroalimentar y se empieza, a ver, empezamos con esto, lo repasas, lo dices y se los dejas caer de nuevo. Esto sería la conclusión. Deseo que Dios te bendiga y que Dios te use como líder. Tú has sido llamado por Dios y necesitas hacerlo mejor en este precioso proyecto de carácter divino que tiene que ver con los grupos pequeños. Que Dios te bendiga.